Hola, mi nombre es Diana Ibarra, soy sexóloga y psicoterapeuta, y ya es mi mayor deseo contribuir a que las mujeres eliminemos culpas, vivamos desde el placer, el autocuidado, el autorreconocimiento y el amor consciente. Y hoy te quiero invitar a que reflexionemos sobre la autoestima desde la mirada del yoga sensible al trauma. Y para abordar este tema tengo una invitada a la que quiero mucho, a la que admiro enormemente y que me inspira especialmente con este tema. Su capacidad de resiliencia es increíble, ya algún día les compartirá más, pero bueno, ella se llama Elena Ferrero, ella es psicóloga, facilitadora de yoga sensible al trauma y bailarina. Muy bienvenida, Elena, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Diana. El honor es mío. O sea, el placer, vamos, estoy encantadísima de estar aquí en tu canal, en tus episodios y bueno, enhorabuena por acercar, ¿no? Todos estos temas tan interesantes a este colectivo, ¿no? A las mujeres y para también que llegue más de cerca, ¿no? Y normalizar tantas cosas que son tan importantes, ¿no? En nuestro día a día. Así es. Bueno, Elena, para quienes no, tal vez no tienen el gusto de conocerte, si quieres compartir algo sobre ti, que tengan más idea, además de lo que ya mencioné. Pues bueno, soy psicóloga, pero me defino también como psicóloga integrativa, ¿no? Porque digamos que me he formado en diferentes ámbitos, desde las terapias más clásicas, cognitivo-conductual, sistémico-familiar, mindfulness, terapia centrada en la compasión, trauma y, bueno, por supuesto, yoga sensible al trauma. Y bueno, y para mí es fundamental, ¿no? La conexión mente-cuerpo y de hecho también por eso, o sea, viniendo del mundo de la danza, ¿no? Me parece súper importante, ¿no? Que lo trabajemos también, ¿no? Ya sea en nuestras sesiones de terapia como en las sesiones de yoga sensible al trauma, ¿no? Para ir desbloqueando, ¿no? El trauma que se queda atrapado en el cuerpo. Ujú, así es. Y bueno, creo que desde ahí te escucho y creo que esta afinidad que creo que puedo hablar por las dos, que sentimos mutuamente es porque, aunque de maneras diferentes y en continentes y países diferentes, hemos andado caminos similares, ¿verdad? Para quienes nos escuchan, tal vez escuchan que el acento de Elena es como especial. Ella, bueno, ella es de España, pero además vive entre Italia y España, que es, bueno, muy interesante, pues tu trayectoria personal y profesional, y eso creo fue algo que te movió, entre otras cosas, a abordar este tema de la autoestima. En esta tesina que tuvimos que hacer como cierre de nuestra especialidad en la formación de yoga sensible al trauma. Entonces, desde ese lugar, entrando al tema, ¿qué dirías en tus propias palabras qué es la autoestima? Bueno, pues para empezar, yo diría también, ¿no? O sea, haría la distinción entre que la autoestima, ¿no? Puede ser alta o baja, que normalmente hablamos más de baja autoestima, ¿no? Pero también está la alta autoestima y ambas están causadas por trauma, ¿no? Trauma entendido como herida, ¿no? Como herida emocional. Mucha gente también dice, no, yo no tengo traumas, ¿no? Traumas tenemos todos tenemos heridas desde la infancia, desgraciadamente, pero bueno, para ello estamos aquí, ¿no? Para aprender sobre ello, sobre eso. Y bueno, pues digamos que la alta autoestima es la aparente, mejor dicho, alta autoestima, es en realidad una autoevaluación exagerada de uno mismo y es un mecanismo de defensa, ¿no? De profundos sentimientos percibidos de inutilidad o de falta de valía personal que al final en el fondo es también baja autoestima. ¿No? Entonces, sobre todo me voy a centrar en hablar de baja autoestima, puesto que es lo que prevalece más. Y la definición pues, sería que son las percepciones, pensamientos, juicios y conductas negativas que tenemos sobre nosotros mismos que nos llevan a desarrollar problemas psicológicos y emocionales, ¿no? Además, la autoestima está en la base de la construcción de nuestro yo, de nuestro ser esencial puro y que empieza además en nuestra infancia, ¿no? Pero que está enmascarada por nuestras partes de personalidad, conductas y pensamientos aprendidas por nuestra familia, nuestro contexto, la cultura, ¿no? El lugar donde hemos nacido y donde hemos crecido, que está derivada junto con trauma intrauterino y transgeneracional, desde el estrés familiar también y el tipo de apego, ¿no? Que vamos desarrollando
esto va a marcar nuestra interpretación del mundo y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Entonces, por lo tanto, si yo no me siento seguro o segura con mis figuras de referencia en los primeros años de vida, existe una desregulación, ¿no?, en mí y percibo, o sea, puedo llegar a percibir el medio en el que me encuentro como inseguro. Entonces, de adulto, la historia de esa persona, bueno, de nosotros mismos, ¿vale?, será una repetición de esa desregulación y esto va a afectar a su autoestima. De hecho, en la pirámide de Maslow, ¿no?, la pirámide de necesidades básicas de Maslow, está incluida la autoestima. Y yo siempre pongo el ejemplo, ¿no?, de un edificio. Es decir, que si yo no construyo un edificio desde una base segura, todo lo que vaya construyendo encima, si por ejemplo luego hay un terremoto o hay cualquier problema, pues luego se va a derrumbar. Y lo mismo pasa con las personas, ¿no?, con los humanos. Y de hecho, el trauma no es solo el evento traumático, ¿no?, que te ha pasado, sino también lo que pasa dentro de ti a raíz de ese evento o lo que no ha pasado también, ¿no? O sea, por ejemplo, el no haber tenido suficiente cariño o afecto cuando éramos pequeños. Y por lo tanto también, bueno, no sé si en alguno de tus episodios has llegado a distinguir entre un trauma con T mayúscula y con T minúscula, ¿no? Bueno, siendo muy breve, ¿no? El trauma con T mayúscula significa, sí, digamos, el evento traumático en sí, pues he tenido un accidente, una enfermedad grave, y el trauma con T minúscula sería los vínculos, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con lo relacional. Entonces, mucha gente, o sea, a mí me parece muy importante en este tema, ¿no?, en autoestima, dar voz al trauma también con T minúscula, ¿no? Porque mucha gente no es consciente porque objetivamente no ha pasado nada, ¿no? Es como que aquí, o sea, es algo que no se ve, pero que realmente está ahí presente, ¿no? Y muchas personas sufren en silencio, pues con mucha culpa, mucha vergüenza, juicio negativo, ¿no? Juicio negativo, ¿no? Y se anula muchas veces para complacer, ¿no?, y acontentar, digamos, a los demás. Y dentro de todo esto, ¿no?, pues también me gustaría distinguir entre los, digamos, dos tipos de autoestima, como dice Gabor Mate, que está por un lado la autoestima aprendida, que es la que la mayoría de la gente, ¿vale?, lo que vemos en nuestra sociedad normalmente, que depende de la valoración y de la validación de los demás, que está siempre evaluando, que es voluble, ¿no? O sea, porque dependo de... ¿El qué, perdón? Porque viene de fuera. Exacto, del que viene de fuera, ¿no? Y entonces dependo de, por ejemplo, ahora que con las redes sociales, ¿no?, de cuántos likes, ¿no?, me han puesto a una foto, a un comentario, etcétera, ¿no? Y quién soy yo y se construye, ¿no?, se define como quién soy yo en función de lo que hago, de lo que sé hacer. Y en cambio, por otro lado, está la autoestima auténtica, ¿no?, la genuina, que es la que se definiría como que yo soy digno o digna, sepa hacer algo o no, ¿no? Que se basa en la aceptación, que es firme, o sea, que no depende de la valoración de los demás y es quién soy yo en el mundo realmente, ¿no?, auténticamente. Claro. Entonces, bueno, primero que nada, gracias por esta introducción tan clara y profunda que haces sobre el tema y además cómo ya lo vas vinculando con el tema de trauma. Voy a retomar algunas ideas, dime si son correctas las ideas que retomo. Primero, entonces, a lo mejor podríamos decir, a partir de lo que nos compartes, que la autoestima tiene que ver con, entre otras cosas, con la autovaloración, con cómo me miro a mí misma y que la autoestima se construye, es como una base, ¿no?, como un cimiento fundamental del ser humano que se construye desde la primera infancia en los vínculos relacionales que generalmente suelen ser, aunque no siempre es así, mamá, papá, y o el sistema familiar que me rodea, que luego se van sumando otros sistemas sociales en los que me voy vinculando y que van a contribuir o no a ese cimiento que es mi autoestima. Y por otro lado, mencionas que hay una autoestima baja y una autoestima alta, que socialmente, coloquialmente, cuando hablamos de autoestima, lo asociamos más con la autoestima baja, como de, uy, nos falta autoestima, y parece que eso es cada vez más común en la humanidad, no importa qué edad tengamos, si somos hombres o mujeres,
Y por el otro lado, también hablas de una autoestima que viene de fuera, ¿no? O como de esta imagen que se espera que tengamos, que proyectemos, y o que yo sienta que soy valiosa a partir de lo que sé, de lo que hago, o lo que tengo, ¿no? O lo que la gente me reconozca. Y por el otro lado está la autoestima auténtica, que es saberme una persona digna y valiosa, independientemente de cumplir o no con ciertos mandatos sociales, ¿no? Hasta ahí, de manera específica sobre la autoestima. Y luego mencionas algunas ideas claves sobre qué es el trauma, que solo retomaría la idea clave que acabas de mencionar, que de entrada todas las personas tenemos heridas emocionales y que el trauma es eso, es una herida emocional que ha dejado un impacto que nos puede desregular en diferentes escenarios o contextos de nuestra vida. ¿Entendí bien? ¿Hasta ahí estamos en la misma Sí, página? sí. Sí, sí, por supuesto, vamos, en la misma sintonía, sí, sí, muy Perfecto. bien. Y entonces, la siguiente pregunta que te quisiera hacer, porque es un tema que es una palabra que está en la boca de todo el mundo, pero que no siempre sabemos qué significa, que ya hoy lo has explicado magistralmente. Y por el otro lado, se mira, pero no se mira al mismo tiempo, a mí me lo parece. Y desde ese lugar te quiero preguntar, ¿a ti qué te motivó a abordar este tema particularmente en tu tesina? Ujú. Sí, bueno, esto además es algo que comentamos, ¿no? Cada una sobre nuestras tesinas, ¿qué te parece esto, lo otro, ¿no? Y aunque es verdad, ¿no? Que el tema de la autoestima, y en concreto la baja autoestima, es un tema, ¿no? Que también mucha gente me decía, no, pero él es un tema muy general, ¿no? Y yo me dio que reflexionar, ¿no? Y dije, vale, sí, es un tema general, pero que a su vez es, como bien me dijiste tú, ¿no? Es un gran tema, me acuerdo de esas palabras, es un gran tema porque es un tema muy importante, ¿no? Como muy bien has hecho, digamos, la síntesis de lo que he mencionado yo antes, ¿no? Es sobre, es nuestra base sobre la que construimos todo, ¿no? En nuestra vida. Entonces es fundamental, es fundamental. Y de hecho también, por otro lado, es una de las características que es común en trauma. O sea, en trauma, todas las personas con trauma entre muchos otros síntomas y características, tienen baja autoestima también, ¿no? Y luego también otra de las razones, bueno, la razón también principal, ¿no? Por la que me decidí por este tema fue porque todos mis pacientes también cuando llegan a la primera sesión tienen baja autoestima y observo también que en mi entorno, ¿no? La gente de mi entorno en general, la gente no se quiere, ¿no? No hay mucho amor propio, ¿no? Mucha gente tiene baja autoestima. Yo también lo he sufrido, ¿no? También sé lo que es tener baja autoestima y además todo lo que implica, ¿no? Y sobre todo también el destacar que muchas veces no somos conscientes de ello, o sea, en general. Y también lo que mucha gente no sabe, ¿no? Muchas veces cuando llega a terapia, es que muchas veces oscilan entre los dos extremos de la ventana de tolerancia, ¿no? Que se llama, es decir, o están muy hiperactivados, lo que sería el equivalente a tener ansiedad, ¿no? A estar como muy agitados, o muy o sea, con una hipoactivación, es decir, pues un estado de ánimo más bajo, no tengo ganas de hacer nada y llegando incluso a veces a desconectar tanto de sí mismos, llegando incluso a la disociación, ¿no? Entonces hay gente que está en un extremo o en otro y otros en cambio oscilan entre los dos extremos, ¿no? Entre o muy hiperactivados o muy hipo, ¿no? Y la base y la raíz de estas patologías, que podría ser desde perfeccionismo, adicciones, trastornos de ansiedad, depresión, etcétera, está la baja autoestima, ¿no? Y como hemos mencionado antes, que está causada al final por diferentes traumas. Y eso. Y sobre todo el no ser conscientes de ello. Y me hace mucho sentido, ¿no? Tú decías que algo que observas mucho en tu consulta es justo como el tema de la autoestima o esta autoestima a lo mejor dañada, ¿no? Erosionada, pues tiene un impacto en la calidad de vida de las personas y que luego se dispara en otras situaciones de la salud mental como puede ser la ansiedad o la depresión o etcétera, ¿no? Y en tu experiencia, a partir de lo que investigaste con tu tesina, ¿cómo dirías que se puede fortalecer o que contribuye al fortalecimiento de la autoestima el yoga sensible al trauma?
Bueno, pues para empezar, como bien sabemos, ¿no? Las dos, el yoga sensible al trauma es una metodología maravillosa para mejorar cualquier tipo de problema, vamos, del tipo que sea, y también, por supuesto, para mejorar la autoestima, ¿no? En personas que han sufrido trauma, y se puede trabajar tanto en sesiones individuales como grupales. Si además como facilitadores o facilitadoras, ¿no? En este caso, lo aplicamos de manera adecuada, podemos ser un agente de cambio desde un lugar seguro en nuestra sala, ya sea online, ya sea presencial, para que puedan luego generalizarlo a todas las áreas de su vida, ¿no? Como bien has mencionado tú antes, ¿no? Para mejorar la calidad de vida en cada, digamos, cada aspecto, ¿no? En cada ámbito de la vida de cada uno. Y bueno, pues en el yoga sensible al trauma, para trabajar autoestima, pues nos basaríamos también, ¿no? En los 7 pilares de la metodología, empezando pues generando seguridad, ya que las personas con baja autoestima se suelen sentir muy inseguras consigo mismo y con el entorno. Entonces, a través del yoga sensible al trauma, sería aprender a reconectar con mi cuerpo, entendiendo, o sea, para llegar a concebir a mi cuerpo como mi casa, ¿no? Como mi centro, mi lugar donde sentirme seguro, segura. Y eso, vamos, es fundamental para la construcción de todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Para esa base segura, sobre lo que se construye todo lo demás, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Luego, por otro lado, estaría el tema de las opciones, ¿no? O sea, con libertad de elección en cada forma que se va vamos haciendo durante la sesión, ya que las personas con baja autoestima tienen dificultad para tomar decisiones, son muy indecisos o indecisas por miedo a cometer errores, al cambio, a lo desconocido, a lo que no pueden controlar. Y entonces con yoga sensible al trauma, a través de las opciones, poco a poco ir reaprendiendo, ¿no? A elegir qué necesitan en cada momento, hasta llegar al punto de aprender a poner límites, ¿no? Que muchas veces a la gente le sabe mal, ¿no? El poner límites y es algo que es fundamental, ¿no? También esto viene de la autoescucha, ¿no? El aprender a qué es lo que yo necesito, tener más conciencia sobre las propias sensaciones. Esto nos lleva también al empoderamiento y aprender a decir no y a no hacerlo. Si mi cuerpo me dice que no, que esto no, hoy no me apetece, ¿no? Hoy no quiero hacer esto. Vale. Luego, bueno, si quieres comentar alguna cosa en Y relación no, a no, todo lo que... yo encantada escuchándote, porque además la experta en ese tema y con el enfoque del yoga sensible al trauma, en ese momento para mí eres tú. Vale, vale, digo por si querías añadir alguna cosa. Vale, vale. Bueno, pues siguiendo, ¿no? Con la metodología de yoga sensible al trauma, luego también se puede trabajar mediante la interocepción, o sea, creando enraizamiento, ¿no? Y vamos, enlazándolo con lo que hemos comentado antes, de que normalmente las personas con baja autoestima ponen el foco y la atención hacia el exterior, ¿vale? Para validarse con comparaciones constantes. Además, evitan, ¿no? E intentan escapar de todas las sensaciones físicas que tienen, o sea, porque a veces puede llegar a ser tan doloroso, ¿no? Que lleguen incluso a la disociación, como también he comentado antes, ¿no? Entonces, es a través del yoga sensible al trauma, a través de la interocepción, el enraizamiento, las respiraciones conscientes, cambiar el foco del exterior al interior, ¿no? Es decir, aprendiendo a conectar con las sensaciones de mi cuerpo, reaprendiendo a ser consciente una vez más, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Al final todo está interrelacionado, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, pues se podría trabajar con herramientas somáticas, ya sea con el tapping, con el brushing, ¿no? Con automasaje también, también con formas de fuerza, porque si yo realizo formas de fuerza, digamos, en el momento que yo estoy realizando la fuerza, puedo a lo mejor, ¿no? Empezar a sentir esa fuerza que ejerce mi cuerpo contra el suelo, por ejemplo, y al soltar, ¿no? Esa sensación residual que se queda en mi cuerpo por haber ejercido esa fuerza, ¿no? Entonces, el poquito a poco, todo siempre mediante un acompañamiento seguro, etcétera, ¿no? El que poco a poco vayan empezando a redescubrir y a reconectar, ¿no? Con sus propias sensaciones pues, en este entorno seguro.
Luego también pues conectando con el momento presente también es muy importante, ya que las personas con baja autoestima normalmente están o anclados en el pasado, lo que pude hacer y no hice, y si hubiera hecho, ¿no? Y entran como en un bucle continuo, tanto eso en el tema del pasado, o están con miedo hacia el futuro, ¿no? ¿Y si se vuelve a repetir? ¿Y si no lo sé hacer bien? Y los sí están bien, pero enfocados al futuro, ¿no? Entonces, conectando con el momento presente, a través de la respiración y la interocepción de nuevo, porque está, como he dicho, interrelacionado, ¿no? La respiración además es una herramienta muy potente para volver al aquí y ahora. Entonces, poco a poco, de forma gradual, evidentemente también evaluando, ¿no? Si la persona tiene una relación o no con la respiración, etcétera, pero bueno, eso ya el facilitador o facilitadora lo tendría en cuenta, pues poco a poco, ¿no? Ir también familiarizándose con el tema de la respiración y de volver al aquí y ahora, ¿no? Al momento presente. Luego, por otro lado, está la experiencia compartida, ya que también las personas con baja autoestima sufren mucho en silencio, ¿no? Como he comentado antes, ¿no? Y creen que lo que les pasa solo a ellos o a ellas, ¿no? Entonces, con la experiencia compartida o la presencia compartida desde el inicio de las sesiones, ya sea en presencia de el facilitador, facilitadora, si es una sesión de uno a uno, o ya con el grupo, ¿no? Digamos que ya solo el hecho de practicar todos juntos ya es una experiencia compartida, ¿no? Mostrándose cada uno tal y como es, sin juicios, viendo, ¿no? También y mostrando a lo mejor como facilitadoras nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Y el ver que no pasa nada, ¿no? Y el acompañarles en esa transición, ¿no? De sentir esa incomodidad de vez en cuando, de ir saliendo de su zona de confort, pero siempre en este espacio seguro y acompañados, ¿no? En el que no pasa nada. O sea, pues, perdón, creía que ibas a decir algo. Bueno, luego por otro lado tenemos también está el sistema nervioso en relación también a lo que he comentado antes, de lo de hiperactivación, hipoactivación, ¿no? Ya que las personas con baja autoestima suelen tener su sistema nervioso muy desregulado, ¿no? Como he comentado, o están muy hiperactivados o están hipoactivados. Y entonces a través del yoga sensible al trauma también podemos ayudarles a autorregularse. ¿Cómo? Pues primero como facilitadoras, en este caso, autorregulándonos nosotras, ¿no? Porque si yo entro en la sesión estando regulada, conectada conmigo misma, voy a ser capaz de conectar con el otro, y entonces en el momento yo sea capaz de conectar ya sea con la otra persona o con el grupo, va a ayudar también a que su sistema nervioso también se regule, ¿no? Y se autorregula. Sí. Otra cosa que quería comentar en relación al sistema nervioso y autoestima es que nuestro estado fisiológico, también esto es algo también clave, nos informa de cómo estamos, ¿no? Y el sentido de quiénes somos. Y esto además, a su vez, conforma nuestra autoestima. Entonces, si yo siento bienestar, enraizamiento y calma, me define quién soy yo en el mundo. Y todo esto también está relacionado con mi sistema nervioso. De acuerdo, me encanta cómo lo explicas y vacilando, ¿no? Para quienes tal vez no han escuchado episodios anteriores, donde ya he ido explicando un poco sobre los pilares de yoga sensible al trauma, que hoy los vuelve a retomar Elena de manera muy clara. Justo, ¿no? Ahí cada uno de los pilares, lo que te estoy entendiendo es que favorecen, ¿no? O contribuyen a fortalecer la autoestima, que en una forma resumida que lo diría yo, dime si estás de acuerdo, es que la metodología del yoga sensible al trauma, ser una herramienta terapéutica que tiene ciertos elementos claves, contribuye a sentir, a que la persona pueda ir teniendo un proceso de autorreconocimiento, de autovalía, de sentir yo sé que soy capaz, sé que puedo, ¿no? Me puedo autocontener, pero también puedo saberme acompañada de otras personas, por lo menos de quien es la facilitadora, ¿no? Desde un lugar seguro. Y sentir también que soy suficiente, saber que soy suficiente para, por ejemplo, eso que decías, ¿no? Estar durante un instante en una figura de fuerza, ¿no? De sostener mi propio cuerpo un instante
y eso, mira, descubrí que, sabemos, ¿no? Que lo que pasa en el cuerpo tiene un impacto en la mente y lo que pasa en la mente tiene un impacto en el cuerpo. Y eso cuando te escuchaba lo que decías, ¿no? Estas figuras que son un poco de fuerza, es llevarme a sentir, y lo hablo también desde mi propia experiencia, a llevarme a sentir que puedo, que soy suficiente y que es otra forma de pues, contribuir a una autoestima más saludable, digamos, ¿no? Que las personas con baja autoestima tienen un discurso interno negativo muy crítico, ¿no? Un juicio negativo, un diálogo interno muy negativo, pensamientos automáticos negativos, etcétera. Y con la compasión y autocompasión también en nuestras sesiones de yoga sensible al trauma, podemos trabajar el aceptarnos tal y como somos, con nuestras limitaciones, nuestras necesidades, priorizándonos, dándonos ese autocuidado y digamos que validándoles, también empoderándoles. Y como muy bien has mencionado tú, pues a lo mejor al final de la práctica hacer una breve meditación si procede, con palabras a lo mejor de autocompasión o empoderadoras, como bien has dicho, ¿no? De yo valgo, yo puedo, o incluso con gestos de autocompasión. Gracias por agregarlo. Y para cerrar el episodio, Elena, ¿alguna idea con la que te gustaría cerrar? Pues bueno, la verdad es que habría muchas con las que cerrar, pero bueno, yo creo que transmitir, ¿no? Espero el mensaje de que todos tenemos herramientas internas en nuestra parte más, como he comentado antes, ¿no? Nuestro yo esencial, nuestro yo más puro, y que todos somos capaces de sanar. De hecho, el cerebro está diseñado, o sea, está estudiado científicamente que está diseñado para sanarnos, ¿no? A sanarnos a nosotros mismos. Entonces, que digamos que si alguien está pasando por algún momento de dificultad o tiene, no lo sé, tiene X problemas, ¿no? Pues el que sepa que no está solo o sola, que hay profesionales, ¿no? Que le pueden acompañar en su proceso, ¿no? De redescubrir, bueno, pues de sanación también, de redescubrir estas herramientas internas que comentaba, porque al final están enmascaradas, como he comentado antes, ¿no? Por trauma, por mecanismos de defensa, pero que si vamos, ¿no? En un proceso o sea, si estamos acompañados, podemos ir poco a poco, ¿no? Ir, digamos, como se dice aquí en España, quitando capas de cebolla. Podemos ir limpiando, ¿no? O sea, y entendiendo siempre con un acompañamiento seguro para ir sanando, ¿no? Todas esas heridas y pues llegar a ser lo que somos nosotros realmente, ¿no? Sin todos estos mecanismos que hemos aprendido, ¿no? De defensa, lo que hablábamos antes también. Muchas gracias, Elena. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir pues lo que tú sabes sobre este tema y pues tus contribuciones al proceso de sanación propio y de otras personas. Muchas gracias por haberme acompañado. Bueno, muchas gracias a ti, de verdad de corazón, por la invitación y bueno, y por, como he comentado antes también, por el trabajazo que estás haciendo y por este canal. Muchas gracias. Bueno, para quienes nos escuchan en el podcast o nos ven en el canal de YouTube, muchas gracias por acompañarnos. Si crees que esto le puede servir a alguien, por favor compártelo. Puede ser tu manera de decirle, me importas. Gracias y nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto.